Dios les bendiga. Este es el séptimo estudio bíblico sobre el libro de Génesis. El tema de hoy se titula Dios juzga el pecado y estará basado en Génesis 3 del 14 al 24. En el estudio anterior vimos algunas de las consecuencias inmediatas del pecado sobre la vida del ser humano. Hoy veremos otras consecuencias más que vinieron como parte del justo juicio de Dios sobre la serpiente y Satanás, así como sobre la mujer y el hombre. Veamos en primer lugar la sentencia contra Satanás. Como consecuencia de la caída del hombre, el Señor dicta una sentencia tanto sobre la serpiente, que fue el instrumento que Satanás utilizó para engañar a la pareja, como sobre Satanás mismo. En primer lugar, Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muchos creen que al principio la serpiente tenía una apariencia muy diferente a la que hoy conocemos, que no tenía un aspecto repulsivo que representa el día de hoy, sino que se piensa que era un ser de hermosa apariencia. Pero por haber sido un instrumento controlado por Satanás, se dio el decreto de que sería maldita entre todos los animales y sobre su pecho se arrastraría todos los días de su vida. Hoy en día la serpiente es uno de los animales más temidos por el ser humano. Es capaz de esconderse en lugares pequeños. Es casi indetectable hasta que es demasiado tarde. Su mordedura no solo es dolorosa, sino que en muchos casos es letal por su veneno. Y su apariencia es atemorizante. Esta fue la sentencia que se dictó en contra de la serpiente. Pero también Satanás fue juzgado en ese día. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese día Dios estableció una enemistad entre la mujer y Satanás, entre su simiente y la simiente de Satanás. Y esto fue así porque de la mujer nacería el libertador del hombre, que es Jesucristo. Aquel día se dio la primera promesa mesiánica que arrojaba un rayo de esperanza para el hombre caído, el nacimiento del Mesías, al cual Satanás lo heriría en el calcañar, es decir, en el talón, una herida menor. Pero este le provocaría una herida mortal aplastándole la cabeza. Por esta razón el diablo ha estado buscando la forma de destruir la simiente de la mujer, ya que desde el principio sabía que él lo destruiría. Por ello mató a Abel, el más justo de los primeros dos hijos de Eva. Luego contaminó la descendencia de Set, el hijo que Dios le dio como sustituto de Abel a Adán y a Eva. Luego intentó destruir a Israel sometiéndolo a una dura servidumbre en Egipto. Por años intentó destruir a la descendencia de David, ya que sabía que uno de sus hijos sería el que se sentaría en el trono para siempre. Y cuando Jesús nació, intentó matarlo a través de Herodes el Grande, y por ello José, siendo avisado en sueños por un ángel, huyó a Egipto hasta que este monarca tirano muriese. Y en general, el libro de Apocalipsis describe muy bien la persecución ancestral que se ha desatado en contra de la mujer y su simiente, según Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 6 y versículos del 13 al 17. Así que en aquel día el pecado había entrado en la vida del ser humano. Pecado que rompió su comunión con su Creador y lo condenaba al infierno. Pero ese día Dios proveyó un camino de salvación a través de la venida de su Mesías, el cual redimiría a su pueblo de sus pecados y destruiría el reinado de Satanás. Segundo lugar, la sentencia contra la mujer. El versículo 16 está dedicado a la sentencia que Dios declaró en contra de la mujer por la falta cometida. Una de las bendiciones de Dios consistía en el privilegio de multiplicarse y poblar la tierra. No obstante, ahora este derecho iba a ser ejercido con muchos dolores. Dolores que hoy en día son catalogados como los peores de todos. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
con dolor darás a luz a tus hijos. Una tremenda y dolorosa experiencia sufriría la mujer para traer una nueva vida a este mundo. Experiencia que incluso podría poner en riesgo su propia vida, y como le pasó a Raquel cuando dio a luz a Benjamín. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo de parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aparte de eso, sujetó la libertad de la mujer a la autoridad del hombre. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La palabra hebrea que se traduce aquí como deseo, teshuká, sugiere un deseo de usurpación, de controlar la voluntad de otro. Cuando la mujer decidió comer del fruto, lo hizo sin considerar la autoridad de Dios ni la autoridad de su marido. Por ello, ahora el Señor establece la consecuencia de su desobediencia al hacerle ver su subordinación hacia el hombre, a tal punto que ella tendría una tendencia a dominar a su marido, pero su marido se enseñoreará de ella, comenzando así la batalla de los sexos. El pastor Pablo Hoff nos dice al respecto: el mal consiste en que la naturaleza caída del varón ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer, del mismo modo que la autoridad del marido sobre la mujer puede traernos sufrimientos. El deseo femenino respecto a su esposo puede ser motivo de angustia. En este sentido, la mujer debe sujetarse a la autoridad de su marido, pero esta subordinación no tiene que verse como algo tirano, como el hombre la ha malinterpretado, sino que implica una subordinación a la autoridad divinamente establecida que no dañará la integridad del sometimiento, porque todo en el universo tiene un orden de autoridad. Así la mujer está sujeta al hombre como el hombre se sujetó a Cristo y éste a su Padre. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo en su gran amor se convierte no solo en nuestro Salvador, sino en nuestro Señor y Dueño, de tal forma que nosotros pasamos a estar bajo su autoridad. Pero esta autoridad no se traduce en algún tipo de esclavitud que nos sujeta a un señorío de un amo tirano, sino todo lo contrario. Es una autoridad que trae libertad del pecado que nos condena. Este es el principio de autoridad en el Evangelio, una sujeción que no produce muerte sino verdadera vida. Un buen ejemplo de este tipo de sujeción a la autoridad divina la encontramos en la ley que Dios estableció en Israel por medio de Moisés en cuanto a los esclavos. La ley establecía lo siguiente: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere beneficiado. Sin embargo, había ocasiones en las cuales las personas que tenían la oportunidad de obtener su libertad se negaban a su derecho, ya que les había ido tan bien bajo la autoridad de sus amos que preferían quedarse sirviéndoles de por vida. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Así debe ser la autoridad a la cual se debe someter la mujer, una autoridad que le sugiera protección y mucho amor, una autoridad que le pueda guiar a los pies de Cristo. Para que esto ocurra de esta forma, es importante que tanto el hombre como la mujer se sujeten a la autoridad de Cristo, tal como lo expone el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. En tercer lugar,
la sentencia contra el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Finalmente, Dios dicta la sentencia contra el hombre. Dios establece que por su desobediencia ahora tendría que trabajar la tierra, la cual sería maldita por su causa. Esta le produciría espinos y cardos. Con el sudor de su frente se ganaría la vida y perdería su vigor al envejecer y morir, volviéndose así a la tierra de donde había sido tomado. Adán perdió todos sus derechos. Antes vivía en el huerto hermoso y tropical, y ahora debería vivir en una tierra maldita. Antes labraba el huerto y recogía de su fruto con gozo. Ahora, con el sudor de su rostro, lo haría representando una pesada carga para él. Antes la tierra estaba bendecida por toda clase de planta y árboles frutales. Ahora la tierra estaría rodeada de cardos y espinos, haciendo más difícil el trabajo del hombre. Antes el hombre era perfecto, sin ningún impedimento, pero ahora conocería la enfermedad y envejecería hasta morir. Después de la sentencia de Dios, el hombre llamó a su mujer Eva, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. En un estudio anterior sobre la creación del hombre, hablamos sobre la tarea y la autoridad que Dios le dio a Adán para poner nombre según su naturaleza a cada ser vivo. Es por eso que llamó a la mujer varona, porque del varón fue tomada. Así que ese nombre reflejaría la naturaleza de la procedencia de la mujer. Ahora vemos que Adán llama con otro nombre a su mujer, es decir, Eva. Dicho nombre se traduce del hebreo Abba, que se relaciona con la palabra vida o viviente, así que el nombre de la mujer refleja la naturaleza maternal de la mujer como procreadora de vida y de quien procedería toda la humanidad. Es muy triste ver cómo hoy en día el ser humano, tanto mujeres como hombres, han tratado de invalidar la naturaleza maternal de la mujer por medios pecaminosos como el aborto, el maltrato infantil, el abandono, etc. Por otra parte, vemos que ante el intento de querer cubrir su vergüenza, el hombre hizo un intento fallido e ineficaz de cubrirse con hojas del huerto. Pero Dios decidió cubrirlos eficazmente con pieles de animales y así les hizo túnicas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Observemos que para poder cubrir eficazmente la vergüenza del pecado del hombre, Dios tuvo que sacrificar a unos animales, lo cual es una figura del sacrificio vicario de Cristo que tendría que hacerse en el futuro para perdón de nuestros pecados. Este hecho nos enseña que la salvación del pecado no se encuentra en las obras humanas, las cuales son semejantes a las hojas de higuera con las cuales se trataron de cubrir a Adán y Eva, sino por medio de la fe en el sacrificio eficaz de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, la desobediencia del hombre provoca que éste sea echado del huerto del Edén. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre había perdido su inocencia inicial, conocía el bien y el mal, pero Dios no quería que éste comiera del árbol de la vida, porque de hacerlo se volvería prácticamente inmortal físicamente, pero completamente degenerado por el pecado en su espíritu. Por ello lo echó del huerto y puso 2 querubines para que lo custodiasen el árbol.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardasen el camino del árbol de vida. Al igual que el huerto de Edén, el árbol de vida se perdió y no vuelve a aparecer en toda la Biblia, sino hasta el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 5, donde se les promete a los vencedores en Cristo que se les dará a comer del árbol de vida y disfrutarán de una eternidad con el verdadero gozo en donde todas las cosas serán restauradas. De esta forma termina el capítulo 3 del libro de Génesis, describiéndonos la triste historia de cómo el hombre cae de su estado de perfección y el pecado entra en el mundo y cómo Dios juzga ese pecado. Considerar este capítulo es clave para entender por qué hay tanta maldad y sufrimiento en este mundo. No obstante, esta no fue la voluntad de Dios y por ello hoy en día Cristo busca restaurar la imagen original a través de que el hombre crea en Él y sea salvo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hoy en día Cristo constituye la esperanza de nuestra vida, ya que sabemos que por causa del pecado de Adán todos somos también pecadores y estamos condenados al infierno. Pero gracias al sacrificio de Cristo, hoy se nos ofrece una esperanza de vida eterna. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.